Buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Jornada de hoy martes, jornada en la que ha habido corrección en el IBEX 35. Ahora lo vamos a ver, pero no ha sido un recorrido cómodo el de hoy. La sesión ha finalizado con una merma de un 1,05% y estamos en 8.949,3, un poquito por debajo de 9.000. Hemos perdido el 9.000, podría decirse, eso lo haría un poco optimista. Yo no soy de esos. Las tres que más suben en la sesión de hoy: Celnex, y luego les voy a contar por qué, lo harán nuestros invitados, les contarán qué es lo que ha pasado para justificar este aumento 2,93% y cierre en 38,91. Viscofan es la segunda. En su cotización de hoy gana 1,38%, cierra en 41,18, y la papelera y industria de la celulosa, ENCE, hoy gana 1,15% y cierra en 3,16. Por contra, las tres que más bajan durante la sesión de hoy, ahora lo van a ver: la constructora Acciona, que pierde 5,06% y cierra en 91,90. También hay un anuncio que justifica esto, que esté liderando las bajas, luego lo hablamos. Indra, compañía tecnológica, que pierde 3,47% y cierra en 7,38. Y ArcelorMittal, que en el día de hoy pierde 2,63% y cierra en 11,84. Respecto a los fundamentales de la economía española, pocos cambios. Tenemos el Producto Interior Bruto, que a datos de septiembre está en el 0,4 de aportación al crecimiento del Producto Interior Bruto. Tenemos la inflación, el IPC, que con datos de septiembre encadena un año con una subida de un 0,1%. Tenemos el desempleo, que lamentablemente sigue afectando a 3.079.711 españoles. Y tenemos el Euribor, el promedio que a mí más me gusta dar, 12 meses de promedio, menos 0,323. A ver quién lo mejora. Vamos ahora, después de los datos, con los temas que van a constituir lo esencial de la tertulia La Barandilla. El IBEX pierde los 9.000 con Celnex como único apoyo. No hay signos, en verdad, en el mercado español de fortaleza. Por otra parte, la OCDE analiza la economía española, donde detecta síntomas de fatiga, y eso también es preocupante. Luego hablaremos también de algunas previsiones que ha hecho la señora Georgieva, llamada a ser la nueva vigía de la economía europea. En España, la producción industrial vuelve a tasas negativas después de caer un 0,5% en agosto. Me refiero naturalmente al mes de septiembre. También alerta en el sector del ladrillo, en la construcción de vivienda. Los precios bajan y el número de operaciones se reducen. La negociación, y esto hablemos del Brexit, aunque sea levemente, la negociación para un pacto del Brexit está al borde del fracaso. Al mismo tiempo, la libra esterlina baja ante las maniobras de Boris Johnson para ir hacia una salida brusca de la Unión Europea. Un Brexit duro, por cierto, dicen que empujaría la deuda del Reino Unido al nivel más alto desde los años 60. Ahora ya hablamos de empresas. Celnex, que aquí viene en parte la explicación prometida antes, acaba de anunciar la compra de 8.300 emplazamientos telefónicos, torres de comunicación, en el Reino Unido por 2.242 millones. Su cotización alcanza máximos. Por contra, y aquí viene otra explicación de la compañía que más bajaba hoy, Acciona ha lanzado una OPA por Nordex tras superar el 30% de su capital. La constructora de la familia Entre Canales se desinfla, pues en algunos momentos de hoy, más de un 4% en bolsa. Y en términos políticos, resulta que Sánchez se reafirma en lo dicho ayer: subirá las pensiones en diciembre, aunque sea tan solo presidente en funciones como ahora. Sin embargo, la ministra Valerio pide esperar a la previsión de inflación para calibrar si se pueden o no se pueden subir las pensiones. Prudencia, por tanto, de la ministra del ramo. Y Casado, el líder del Partido Popular, que es el que a mí me ha sorprendido más, dice que apoyará esta subida y al gobierno en lo que haga falta, con lo cual, pues de alguna manera ya está diciendo que tiene poca expectativa de ser presidente del gobierno, para el que lo quiera entender de ese modo. Y por último hablaremos del caso Villarejo, porque el segundo grande del IBEX que se ve salpicado por este ex policía es Iberdrola. Resulta que la eléctrica fichó a Villarejo para investigar al juez que paralizaba una central eléctrica millonaria en Arcos de la Frontera. Bueno, y ya sin más les presento a nuestros invitados esta tarde. Don Álvaro Climent, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Analista independiente. Don Jorge Colvin. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor del IAE Business School. También bienvenido, porque hoy se estrena. ¿Cómo han visto la sesión de hoy del IBEX? Álvaro.
Bueno, yo creo que la sesión está un poco en línea con todo lo que estamos viendo de noticias e indicadores que van saliendo, ¿no? Es decir, la presión en la guerra comercial, la presión por parte del Brexit en las negociaciones, creo que le van metiendo un poquito más de presión a los mercados. Y sin ser una sesión relativamente muy negativa, porque los volúmenes tampoco acompañaban, sí es cierto que vamos viendo cuáles son los valores defensivos en la medida que, cuando el entorno se pone un poquito complicado, se va haciendo una selección muy concreta, entre ellos Cellnex, que luego lo comentaremos, Red Eléctrica y algún valor más, como puede ser Colonial. Como pocas fortalezas. Pocas fortalezas, pero aguanta. De momento aguanta. Sí, absolutamente un poco en línea. O sea, es más o menos una inercia, una cierta inercia en donde, bueno, hay oportunidades selectivas. Llegamos al 9.000 raspado y algunos días pues nos alejamos por abajo del 9.000, esa es la pura verdad. Bueno, un anuncio sorprendente el de la OCDE que dice que hay síntomas de fatiga en la economía española, lo cual viene a contradecir lo que nos dicen Nadia Calviño, Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, que todavía están con eso de que, hombre, desaceleración no significa nada negativo. Seguimos siendo los mejores en Europa. Ese es el discurso oficial del Gobierno en funciones. La OCDE tiene otra opinión bastante diferente. Bueno, los datos que han salido del índice compuesto evidentemente no son buenos, no solamente para España, sino también para Alemania y para Estados Unidos. Es cierto que España viene con una inercia mayor que la media de los países de la zona euro. De hecho, si vemos el dato interanual, la pérdida de puntos en el índice viene a ser similar a la zona euro, un poquito peor que la de la OCDE, pero más o menos similar. O sea, la tendencia no es tan negativa. El tema es que, de fondo, todos los indicadores que vemos del PMI y los índices de producción industrial están deteriorándose cada vez que sale un dato. Luego hablaremos de producción industrial, que tenemos información al respecto, don Jorge. ¿Cómo le ha sentado este anuncio de la OCDE? Bueno, yo la verdad un poco en línea con lo previsto. Evidentemente esa desaceleración está viniendo un poco más como consecuencia de un descenso un poquito del consumo, un incremento de la tasa de ahorro y un descenso de las exportaciones de bienes de equipo, principalmente a Alemania, que está en una absoluta recesión. Sí, lo que pasa es que yo quiero recordarles dos cosas. En nuestro país está probado, es ciencia ya y no se puede discutir. Hay dos fenómenos que se producen a una enorme velocidad. La caída de ingresos fiscales. Llega un día y cuando llega se desborda el pantano, y la pérdida de empleo. También pasa lo mismo. En Alemania habrá 2-3 trimestres de recesión técnica, pero perderán empleo 150.000. En España 3 trimestres de recesión significa 1,5 millones de parados. Amigo, es que ese es el asunto. Por eso tenemos que ser muy exigentes con los políticos para que no vengan a... No es la hora de triunfalismos, es la hora de agarrar los machos del gasto público y ser prudentes. Y eso, pues la verdad es que no les gusta. Producción industrial, dijo usted, bueno, pues los datos del mes de septiembre es que volvemos a tasas negativas después de un agosto en el que nos preocupamos mucho porque la producción industrial marcó un menos 0,5%. Bueno, yo ahí discrepo con el dato, porque si miras el desestacionalizado, tanto en el mes, que es un crecimiento del 0,9, que compara con una caída de julio, tanto el interanual, que es 1,7 versus 1,2 de crecimiento en julio, es decir, no es tan malo. Yo prefiero ver los datos de verano de la producción industrial, suelen ser muy volátiles. Desestacionalizarlos, ¿no? Es mejor desestacionalizarlos y ver la tendencia. La tendencia sigue siendo una tendencia claramente a la desaceleración, pero el dato de septiembre en particular interanualmente no es tan malo. Bueno, no es tan malo, pero tampoco ha sido tan malo. Bueno, pero en España es preocupante, yo creo. ¿Cómo lo ve usted? Hombre, yo la verdad que sí, evidentemente un poco lo que comentabas, que realmente cuando para la economía española para bien, para mal, evidentemente, pero sí que es cierto que ahora tampoco hay unos indicadores excesivamente drásticos como para predecir eso. Bueno, le voy a proponer otro, a ver si este le parece más lesivo. Resulta que la vivienda, el sector del ladrillo, tiene menos operaciones y los precios bajan. Y eso significa lo que significa, pues que ese sector no va. Exactamente, sí, la verdad es que sí, en ese aspecto, ese sector todavía, realmente uno de los problemas que yo estoy viendo es que realmente hay unas reformas, hay que hacer todavía más reformas estructurales en ese sector, más que un tema también cíclico, que es el tema de la cantidad de pisos todavía que tienen todavía los bancos que todavía no se han vendido, que es realmente la reforma estructural que está afectando. Pero hubo mucho triunfalismo, vuelven a predominar las grúas en las grandes ciudades y eso, pues, al menos globalmente, no parece que sea así. Es un sector que va muy pegado a la confianza. La confianza en este momento, evidentemente, no es lo que más prima.
También es cierto que los bancos se están levantando un poco el pie del acelerador en cuanto a la concesión de créditos hipotecarios y que la oferta que se empieza a anunciar empieza a ser un poquito mayor de la que veíamos hace 2 años, con lo cual el ajuste de precios tiene cierta lógica. De hecho, los bancos están viendo cierta repunta de la mora en los créditos de financiación al consumo y no quieren que se intoxique de alguna manera al hipotecario, como vimos ya en su día en el año 2008. Hay otro asuntillo interesante en el mundo del macro global, que son las declaraciones de la sustituta de Lagarde en el Fondo Monetario Internacional, Georgieva, de nombre Cristalina. Para el Fondo Monetario no se me ocurriría a nadie con un nombre mejor. Bueno, pues la señora dice una cosa tremenda, que 600.000 millones va a costar la broma de la guerra comercial. El 0,8% del PIB global, es decir, que el 90% de las economías, ha dicho una palabra muy bonita, que es que estamos en una desaceleración sincronizada, que me ha encantado la frase. Mira, como las nadadoras. Exacto, el 90% de las economías están prácticamente desacelerándose y evidentemente eso va a tener un impacto a nivel global, que lo están valorando en 600.000 millones, es decir, yo creo que todavía es pronto para saber realmente cuál es el efecto en esas 90 economías. Bueno, el otro día el señor ministro de Agricultura, Planas, decía que para España el impacto iba a ser de 764,8 millones de euros, que lo tiene muy medido. Bueno, me río por no llorar, porque claro, sí, a mí no me interesa el impacto, lo que me interesa es saber qué hace el señor Planas para que eso sea menor que lo que dicen los números. Pues sí, la verdad es que ahí es posiblemente un elemento que hay que tener en cuenta. Sí. Ya, sí, sí. Ojo, la Unión Europea ha dicho que no hay una bolsa ahí detrás para cubrir precisamente las pérdidas del sector agrícola español, ¿eh? Sí, sí, evidentemente. Sí. Bueno, pero claro, ante los aranceles que se van a ante eso, el señor Planas y sus antecesores han tenido mucho tiempo para convencer, por ejemplo, al sector porcino de que no recibiera ayudas de ningún tipo, o al sector aceitunero, o al sector olivarero, que oiga, olvídense de Europa y actúen por sí mismos y sean un poco más... La política agrícola común que de alguna manera está ahí. Claro, es más necesario. Ahora es muy difícil de hacer. Bueno, el Brexit. Este jugueteo de Boris Johnson, que viene, se acerca, dice ahora hay una cumbre prevista para dentro de 8 días, dice que esa es la última oportunidad. En Europa no reaccionan, no mandan ningún mensaje y están solos y en el vacío. Al mismo tiempo la libra se desinfla en el Reino Unido, como es propio, y al mismo tiempo empezamos a saber que las previsiones de deuda del Reino Unido para atender las necesidades de ese Brexit van a llevar la deuda británica a niveles desconocidos desde los años 60. Absolutamente. Yo creo que al final se va a producir una catarsis en el Reino Unido que va a acabar con la dimisión de Boris Johnson y posiblemente elecciones en noviembre o en diciembre anticipadas. Eso va a ser bastante... Pues no parece malo. Así, bastante predecible. ¿No? Más que nada cuando sobre todo no se llega a un acuerdo como en la Unión Europea, que es lo más probable. Están jugando las últimas tensiones, ¿no? Sí, es decir, de aquí al Consejo Europeo del 17 y 18, que es donde realmente al final veremos si se extiende, no se extiende, si llegan acuerdos o no, y luego está Irlanda del Norte por el medio con el tema de las fronteras. La impresión de que están todos jugando un poco la tensión. La libra ha bajado por un 0,5, es decir, realmente no ha sido un impacto importante, y lo que sí me preocupa es efectivamente los números que están sacando del incremento de deuda en Reino Unido. Es decir, hablar de un 85% de deuda actual sobre PIB a un 90% son más de 111.000 millones. Y ya todos los informes que estamos leyendo es crecimiento estancado, va a haber un paquete de estímulos monetarios y fiscales bestial en el caso de un Brexit sin acuerdo y eso va a provocar un incremento de deuda probablemente superior a lo que incluso se está diciendo. Es posible que pueda afectar también al rating, ¿verdad?, de país. Seguro. Sí. Seguro. Es uno de los temores. Bueno, sin embargo, hay compañías españolas que echan el cuarto a espadas y apuestan por el Reino Unido en este momento, y eso el mercado lo ha premiado hoy. Es el caso de Celnex, que ha anunciado, se esperaban compras de Celnex. Llevábamos esperando bastantes meses, se habló de que iban a invertir 8.000 millones, invirtieron 4.000 y ahora en esta atacada invierten más de 2.000 millones en comprar 8.300 torres de comunicaciones precisamente en el Reino Unido. Y al mercado le parece bien y su cotización llega a máximos. Celnex yo creo que es una empresa que gusta en el mercado. De hecho, cuando compra, siempre el mercado le favorece, como ahora. ¿Qué es lo normal? Que cuando se produce un proceso de adquisición, la cotización baje. Pero en este caso curioso ha sido todo lo contrario. Y es porque el mercado ha recibido bien esa posible compra. Con lo cual, bienvenidos sean compras como esta. Bueno, desde un punto de vista estratégico no deja de ser una apuesta arriesgada, porque invertir ahora en el Reino Unido, pues, oiga, no sé. Bueno, tenemos Ferrovial, tenemos otras compañías que han precisamente ampliado capital en esas filiales para fortalecerse. El caso
de Celnex yo creo que es un caso significativo y yo solamente destacaría una cosa, al margen de que la compañía, ya sabes que me encanta, que siempre la he recomendado y me parece una compañía estupenda. La compra que ha hecho ahora ya la ha hecho a unos múltiplos de EBITDA un pelín superiores a los 11.000 millones que lleva ya invertido desde que salió bolsa. Estamos en un múltiplo de EBITDA de casi 12 veces, con respecto a 7,5, 8 ¿Eso qué significa en términos cristianos? Significa que la rentabilidad final de estas inversiones para la propia compañía se va a ver más mermada, no va a ser que las tan anteriores. alta como las primeras compras que hizo. Eso sí nos ha quedado claro. Bueno, Acciona es el caso opuesto. Acciona ha tenido que formular una OPA porque ya tenía el 30% del capital y seguía comprando y no lo podía hacer legalmente sobre Nordex. Y en cambio, la constructora se ha visto castigada en bolsa, antes la han visto como no suelen verla. La líder en pérdidas de un día en bolsa no suele ser Acciona. Hoy lo era. Y es que precisamente al mercado no le ha gustado nada que tenga que hacer esa OPA. Cierto. Bueno, al final, la OPA son 637 millones los que tiene que invertir, es un 12% de su capitalización bursátil. Yo creo que el mercado lo que ha visto aquí probablemente es la necesidad de una ampliación de capital. Entonces se produce el movimiento tradicional. Vendes la acción vieja, te esperas a la ampliación de capital, que seguramente será con un ligero descuento, viendo que lleva un 20% Y eso nunca le gusta al inversor. Y al final juegas un poco con ese arbitraje. Acciona, ¿qué le parece? Hombre, yo lo veo más que no ha gustado más por el incremento de deuda de Acciona. Acciona ya está muy apalancada y este tipo de compras va a aumentar hasta un 19% la deuda neta, lo cual, imagínense, sí es cierto que el EBITDA va a incrementar un 11%, pero ahora al mercado no le gusta el endeudamiento. La sensación es que no gusta, y esta compra en concreto, que sí es buena, va a generar un endeudamiento en Acciona, ¿no? Sin embargo, las empresas que más suben en Estados Unidos son las más endeudadas. Sí, eso mismo hace 5 años hubiera significado premio en el IBEX. Porque estábamos en la expansión, pero ahora estamos en otro cuento y el cuento de ahora es reduzca deuda, reduzca deuda, reduzca deuda y yo le premiaré solo si reduce deuda, que claro es el mercado de la bolsa. En cambio, no entra en cabeza de los señores políticos de este país. ¿Por qué? Lo digo porque ayer les anunciábamos que Pedro Sánchez, lo que es claramente una campaña electoral, aunque no le podamos llamar formalmente así, anunciaba que en diciembre sí o sí iba a subir el salario mínimo interprofesional y las pensiones. Bueno, pues al margen de razones, a nadie le gusta que los pensionistas tengan subidas del 0,25%, como es el caso, pero oiga, a otros les obligan a jubilarse 2 años más tarde. Quiero decir con ello que la sostenibilidad a veces implica sacrificio. Y en lugar de vender eso, que sería lo prudente, la buena administración, como un ama de casa que decía Margaret Thatcher, versus el que gasta, gasta y gasta y ofrece, y aunque no sea yo, en fin, pero lo voy a dar en diciembre, porque como la memoria del elector es corta, hay que dar el premio pronto, ¿no? Es tan escandaloso, pero bueno, a esto le voy a añadir 2 cosas. De un lado, la ministra del ramo, Valerio dice, hombre, habrá que ver cómo queda la inflación, porque si va como ahora no tengo inconvenientes. Claro, sí, hay que pillar. Pero como empieza a subir la inflación, cosa que tampoco se estima razonable que pueda ser, pero desconectar las pensiones del IPC fue una buena decisión. En 2013 la tomó el PP. Pero ni siquiera hoy el PP se atreve a pechar con eso y Pablo Casado ha dicho hoy en también su propia campaña electoral que eso estaría muy bien y que él apoyará al gobierno si hace eso. Con lo cual, de un lado, ya está diciéndonos que él no va a ser el próximo presidente del gobierno. Y por otra parte, me parece muy mal porque lo de hacer sostenible las pensiones es una obligación de todos y el político no puede sustraerse a eso. Pero bueno, esto es una opinión. Yo absolutamente de acuerdo. Lo que es triste es que teniendo una deuda de un 100% del PIB, pues esto es como intentar pues a todos nos gustaría tener un ático, pero claro, maravilloso, el 5 estrellas, otra cosa que no lo podemos permitir. Y es como aquella última decisión del capitán del Titanic, abran el champán que hay en la bodega porque nos lo vamos a beber en los últimos minutos. Sí, sí. Poco vamos a beber nosotros, pero bueno. Sí. A ver, con 3 mítines diarios en campaña electoral que está este señor, hoy ha anunciado que también quiere bajar las peonadas en Andalucía para tener acceso al PER. El PER, es decir, como siga todos los días anunciando una más, no va a haber ni mucha de las pensiones. Esto es muy importante lo que dice don Álvaro. Ha anunciado que las peonadas, que son una burla, porque hay alcaldes que firman las peonadas así, ¿eh? ¿Le cuentas? 28, ahí van, ya puedes cobrar, ¿no? Esto es así en dos comunidades autónomas españolas. Las otras, aunque tengan agricultores en grados de pobreza similar o peor, no tienen derecho a ellos, son Extremadura y Andalucía. Bueno, muy bien. ¿Qué ha hecho en campaña electoral Pedro Sánchez? Prometer que bajará el número de días que hay que justificar para cobrar eso que se llama el PER.
Bueno, todo va un poco en la misma línea, gasto público y la fiesta que siga y el PIB desacelerándose. No, y hay un va dato poco en esa que línea. Valerio se le olvida, es decir, al margen de lo que revalorice son las pensiones, el 30% del coste de las pensiones ahora mismo es deuda. Es decir, cubrimos un 70% solamente con las cotizaciones, el resto, los 50.000 adicionales. Si esto aumenta, aunque aumente un 0,25, un 1, un 1,1, un 1,2, es decir, es acumular todavía más la situación. Hay una señora ahí en la tercera fila que está preguntándose a ver qué cambia de que las pensiones estén indiciadas al IPC, a lo que suben los precios, o al sistema que propuso el Partido Popular, que era un índice corregido según la sostenibilidad, o sea, los ingresos de la Seguridad Social. Ese índice este año ha sido el 0,25% y previsiblemente el año que viene será mucho menor. También la inflación el año pasado fue un 2,6% y este año va a ser mucho menor. Pero bueno, con cálculos del año pasado, sobre la base de unas 120.000 millones que cuestan las pensiones, el 2,6% pues viene a ser 26.500 millones, más o menos. En cambio, la corrección descolgándose del índice del IPC suponía que en lugar de pagar 26.500 por el aumento de pensiones, se pasaba a pagar pues 2.500. 2.500. Esa es la diferencia, que no es poca cosa, pero como aquí, oye, pólvora del rey, si al fin y al cabo esto lo va a pagar usted, yo, la señora de la tercera fila, Álvaro Climent, todos. Bueno, por ahora estamos dando, por ahora estamos dando la maquinita del dinero y las cotizaciones crecen. Y el Banco Central Europeo está contento de... Eso ya se lo recordaré yo cuando nos encontremos con 72 o 73 años yendo a trabajar. Entonces se lo voy a recordar yo. Usted que era tan ligero con el tema, fíjese dónde nos ha llevado el sistema. Usted no se ría tanto que va un año antes. Yo estoy más cerca. Bueno. Bueno, último asunto del día, el caso Villarejo. Primero fue el BBVA. Ya saben ustedes que ahí está tremendamente comprometida la cúpula gestora del BBVA por sus trapicheos con Villarejo, con el excomisario de policía, con haberlo utilizado para pinchar teléfonos, para grabar, para seguir a gente, para hacer vídeos, para llamadas. 17.000 llamadas espiadas por el señor Villarejo. Ese que anda como un pingüino con la carpeta en la... Bueno, exactamente ese. Hay otro grande del IBEX que tiene problemas con Villarejo. Se trata de Iberdrola. Por el mismo procedimiento que el BBVA. Tenía asuntos y contratos con el jefe de seguridad de Iberdrola, igual que los tenía con el jefe de seguridad del BBVA. Curiosamente, antiguos policías, coleguitas del ramo policial. Mandarines policiales, podríamos llamarles. Mira qué bonita queda la frase. ¿Y para qué lo usaban? Pues en este caso, para perseguir deudores de Iberdrola y también para espiar al juez que tenía que decidir la paralización o no de una central eléctrica millonaria en Arcos de la Frontera. Ese es el trabajo que se le encomendó a Villarejo y los informes y trabajos de campo que hizo con Iberdrola y que ahora están sometidos a vigilancia judicial. Yo, sin entrar en la valoración ética, porque no debo hacerlo, es decir, los códigos éticos de cada una de las compañías y la propia Comisión Nacional de Mercado de Valores y los supervisores tendrán que decir, y los jueces posteriormente, viendo el efecto que ha tenido en BBV, que prácticamente no se ha notado, es más, es el único banco que sube en el año. Yo, accionista de Iberdrola, ahora mismo no me preocuparía, pero cuidado que en algún momento el inversor extranjero que está posicionado en estos valores acabará diciendo hasta aquí. Si esto empieza a extenderse... Y dígaselo usted a Carlos Torres, que a lo mejor no se come los turrones siendo presidente del BBVA. Exacto. Porque aquí se juega mucho en eso que se llama el prestigio reputacional, y perdón por la palabra. ¿Usted está de acuerdo con esto, Colin? ¿Quiere añadir algo? No, la verdad que un poco en línea. La verdad es que tampoco... No se puede decir mucho más. Bueno, señores, pues no tenemos tiempo para más. Mañana, igual que hay otra del IBEX relacionada con Villarejo, estén atentos. A las 8 les espero aquí para otro Pulso Económico. Muchas gracias.